Vale, entonces otra vez, muchísimas gracias a todas por estar hoy aquí en un nuevo ciclo de seminarios con el título de hoy, La sexualidad de ayer y de hoy, que la van a presentar dos de nuestras queridas compañeras de AFIN, Estel Malgoza y Bruna Álvarez. Leeré rápidamente su biografía, bueno, leer o incluso no ya a esta altura. Las dos son doctoras en antropología y coordinadoras del proyecto Sexafin. Además, la tesis de Estel se centra en la sexualidad, el género y la infancia, mientras que la de Bruna ha investigado las maternidades, la reproducción, la sexualidad y las infancias. Por lo tanto, no quiero introducirlas más, dejaré que hablen por ellas mismas, así ya nos mantenemos un poquito en el horario. Y antes de pasaros el momento de hablar, quería solo recordar que a partir de hace un seminario estamos también haciendo una encuesta sobre la calidad de los seminarios, que la voy a dejar en el chat del Zoom, cuyo agradeceríamos mucho si al final del seminario podríais responderla. También las personas que necesitan un certificado, enviarnos un correo a c.afin@uab.cat y así ya podremos gestionarlo. Muchísimas gracias, Bruna y Estel, a estar hoy con nosotras. Pues muchas gracias, Zen, por esta presentación y gracias a todo el equipo de Seminarios Afín por la organización. Paso a compartir pantalla, Vale. ¿vale? Entonces ahora se debería ver la pantalla con el título de la presentación de hoy, que es la sexualidad de ayer y de hoy y que hemos preparado pues con Astel. Mm, Bueno, un poco lo que vamos a ver hoy es, bueno, vamos a explicar el proyecto Sexafin por si hay alguna persona que no lo conoce, el contexto de qué hicimos para hablar de la sexualidad de ayer y de hoy, y a partir de aquí vamos a mostrar los resultados de qué percepciones tienen las infancias sobre esta sexualidad del pasado y el análisis que hicieron las infancias de unos grupos focales que ellos mismos hicieron con abuelas, que esto lo vamos a explicar con calma, pero luego también vamos a mirar qué análisis hemos hecho nosotras de esta sexualidad de ayer y de hoy. Es decir, hay como dos niveles de análisis. Uno es toda la metodología que hemos utilizado donde las infancias se han convertido en antropólogas como para preguntar y analizar, pero luego también una reflexión sobre el propio análisis que han hecho de las infancias en relación con nuestro propio análisis de estos grupos focales con las abuelas. Entonces, bueno, como estas dos dimensiones de análisis se van a sobreponer. Bueno, pues el proyecto Sexafin, muchas de vosotras pues ya lo conocéis, empezó el año 2017, así que llevamos ya unos cuantos años investigando sexualidades e infancias y es un proyecto peculiar porque es un proyecto de investigación-acción. Es decir, que al mismo tiempo que estamos investigando en distintos niveles, porque trabajamos con alumnado, profesorado, familias y también con otros agentes de la comunidad, pues a medida que estamos investigando, también estas mismas actividades de investigación ofrecen espacios de reflexión, de diálogo, de un tema muy sensible que es la sexualidad y por lo tanto también transforman. ¿Sí? Por lo tanto, el objetivo principal de Sexafin es conocer qué saben los niños y las niñas sobre sexualidad y cómo hablan con las personas adultas, si es que lo hacen, pero al mismo tiempo generar estos espacios de diálogo y transformar un tema que es muy tabú, pues cada vez lo puede ser un poquito menos, ¿no? Entonces, generando este espacio, ¿no? Este conocimiento colectivo. Una cosa también bastante peculiar es la cantidad de participantes. Es un proyecto
de investigación, acción participativo. Contamos con la participación del profesorado, familias, comunidad y infancias. Y podéis ver la gran cantidad, ¿no?, que estamos hablando, que hemos entrevistado a través de Grupo Focal a más de 4.800 niños y niñas de escuelas de primaria, y actualmente ya se están empezando a sumar escuelas de secundaria. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de datos. La metodología que utilizamos en Sexafin es para propiciar estos espacios de diálogo y estas actividades de investigación. Por ejemplo, con el alumnado lo que hacemos es siempre presentamos el proyecto, nos presentamos como investigadoras, pedimos ayuda a los niños y niñas. Pensad que estamos hablando con infancias desde los 3 años hasta los 11, 12, y ahora con secundaria pues más edades, ¿no? Y les pedimos que si quieren participar, pues firmar un consentimiento, que ya no es consentimiento como tal, sino un asentimiento, pero de alguna manera pues ya introducimos este tema sobre el consentimiento, y los niños y las niñas pueden decidir si participar o no, porque es voluntario. Utilizamos técnicas muy adaptadas a la infancia, sobre todo para romper el hielo, ¿no? Para poder trabajar estos temas sensibles como el dibujo, el roleplay, el teatro, etcétera, etcétera, sobre todo el dibujo. Y luego los utilizamos, estos dibujos, por ejemplo, como disparadores de narrativas. Para nosotras es muy, muy importante hacer este primer paso para luego poder que emerjan las complejidades, ¿no?, en las narrativas infantiles. Entonces lo que hacemos es dividimos y hacemos pequeñitos grupos focales. Y luego ahora os contaremos más lo que hicimos en este taller. Una de los, siempre decimos que Sexafin tiene estas 4 patas, y una de las patas es la comunidad. Es decir, no solo queremos transformar las comunidades educativas, que incluyen alumnado, profesorado y familias, sino salir al barrio, a los municipios, y de alguna manera sensibilizar con la necesidad de hablar de sexualidad más allá de la escuela. Entonces, hemos realizado en muchos centros educativos algunas de las actividades de difusión, de sensibilización, y que normalmente se han generado y diseñado y creado y pensado conjuntamente con entidades del propio municipio, ¿no? Estamos hablando, el caso que os presentamos hoy es un caso que se ha realizado en un municipio muy pequeño, de de una escuela, y en ese municipio hicimos el primer año una actividad con la Asociación de Teatro Infantil, que después de nuestra actividad de pensar, reflexionar, generar diálogo y construir sobre la sexualidad, esos mismos niños y niñas crearon una obra de teatro que se llamaba Yo tengo huevos y tú peras. Y de alguna manera, y además se representó en el municipio. Fuimos muchísimas personas, casi unas 100 y pico, 200 personas a ver la obra de teatro, y realmente fue un proceso increíble. A partir de aquí se han hecho cada vez más o otras, ¿no?, actividades comunitarias. En 2020 por la pandemia no se hicieron, 2021 también por la pandemia se hizo una exposición virtual, pero a medida que íbamos pensando con otras entidades, surgió la idea de por qué no hacer alguna cosa con el casal de la gent gran, es decir, con la entidad que se ocupa de las personas de la tercera edad del municipio. Y aquí es el momento donde surge esa idea de estas conversaciones intergeneracionales entre abuelas, abuelos o personas mayores y infancias. La metodología que utilizamos fue, primero de todo, pues organizarlo a nivel con la regidoría de bienestar, es decir, que son las personas, son las personas que se ocupan de organizar el Casal Davis. Hicimos una circular, hicimos un cartel, de hecho bueno, la verdad es que tuvieron muy buena recibida estas actividades, ¿no? Y montamos esta circular, este cartel, para que se apuntaran las abuelas, los abuelos, y se decidió que mejor, bueno, pues que estas abuelas y abuelos vendrían a la escuela, mejor que vinieran ellos hacia la escuela. De hecho, muchas personas
les hacía mucha ilusión volver a entrar dentro de un centro educativo para ser entrevistadas, ¿no? La idea básica de esta actividad es que comprende pues, diferentes pasos y era que los niños y las niñas se convertirían de sexto de primaria, se convertirían en antropólogos y antropólogas para investigar si realmente hay una diferencia o unas continuidades, es decir, cómo era la sexualidad de ayer y cómo es la sexualidad de hoy. Y sobre todo, cómo se aprendía, ¿no? Cómo era la educación sexual de ayer y cómo es la de hoy. Esa era la investigación, pero además es un proyecto que bebe mucho del APS, aprendizaje y servicio, porque de alguna manera a través de todo este proceso los niños y las niñas descubrieron y además bueno, descubrieron muchas cosas, pero también consolidaron ideas, ¿no? Y sobre todo lo que queríamos trabajar, esa dimensión sociocultural, pero también histórica de la sexualidad. La sexualidad es algo que se construye, no es estática y por lo tanto es cambiante, a pesar de que puede haber unas continuidades con otras épocas. Por lo tanto, esos diálogos intergeneracionales, ¿no? Los niños y las niñas pensaron desde el primer momento unas preguntas. La primera actividad se hicieron unos dibujos donde los niños y las niñas por diferentes grupos pensaban cómo debería ser la sexualidad ayer y cómo es hoy. Y de hecho estos dibujos ya los mostrará Bruna, ¿no? Si percibían que esa sexualidad y educación sexual ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y a través de estos dibujos se generaron unos grupos focales, a través de estas perspectivas, estas ideas de cómo debería ser o cómo fue la sexualidad ayer y hoy. Y al final de esta sesión bueno, se hizo como una lluvia de ideas, de preguntas. ¿Qué queremos preguntar a las abuelas, a los abuelos durante las entrevistas? Así que terminamos este grupo focal con algunas preguntas. Efectivamente, el tutor de la clase se involucró muchísimo y ya nos dijo que lo que iban a hacer, trabajar estas preguntas, iban a poner pues unas preguntas de contextualización para no empezar pues directamente hablando de sexualidad, que puede ser un tema incómodo, privado, intrusivo, sino que hablar más del momento histórico en el que se vivía, cómo se vivía, qué se hacía, etcétera. La segunda sesión es la de las entrevistas de las abuelas. Se hicieron 3 grupos focales. Las abuelas, realmente solo se apuntaron abuelas, ningún abuelo. Y en este caso se apuntaron solo 6, que se dividieron de 2 en 2. También fue una cosa muy decidida. Las abuelas no querían ser entrevistadas solas, lo querían hacer pues de 2 en 2. Así que el alumnado se dividió en 3 grupos para poder entrevistar a estas abuelas. En el análisis veréis que hemos realizado un análisis con 2 de estos grupos focales. Una vez tienen o tuvieron ya las entrevistas, se hicieron unas transcripciones. El alumnado empezó a transcribir, pero no se transcribió realmente todo, sino un vaciado de aquellos temas que más les interesaba y además fue muy interesante porque la transcripción se la dividieron, cada alumnado tenía unos minutos de audio y a la vez fueron seleccionando aquellos verbatims más interesantes, debajo de la premisa de qué os llaman la atención. La tercera sesión, que volvimos a la clase, hicimos un análisis colectivo, les acompañamos a analizar a las infancias estos verbatims, estos temas, y los agrupamos por categorías. Y al final pues, decidieron quedarse con 5 categorías que luego os vamos a explicar. Y como estábamos hablando de un proyecto de aprendizaje y servicio, es decir, que nos gustaba la idea y a la escuela también de que hubiera un output, un producto, la idea era que, bueno, que pudieran comunicar, explicar al resto del centro educativo sus descubrimientos. Había como diferentes maneras de hacerlo, pues desde escribir, desde hacer un mural, pero el alumnado escogió hacer una representación teatral y mostrársela al resto de la escuela con estos resultados. Entonces, lo primero que hemos analizado, o sea, si en esta actividad primera, ¿no? Que se planteaba la sexualidad de ayer y de hoy, que es donde surgieron las preguntas, los grupos focales que se hicieron con las infancias, que se partía siempre a partir de un dibujo, también se grabaron.
Entonces, estos grupos focales de preparación de las preguntas nos han dado un poco de contexto sobre qué perspectivas tiene la propia infancia de la sexualidad del pasado. Entonces, por ejemplo, aquí tuvimos, ¿no?, que gobernar, ¿no?, que hacer una communicative vigilance con estas preguntas que querían hacer, ¿no?, estos grupos de niños y niñas, porque como veis hemos seleccionado estos dibujos donde se mostraban más, ¿no?, estas prácticas sexuales y, por ejemplo, ¿no?, lo primero que explicaron, ¿no?, de esta idea de sexualidad de ahora es, bueno, ¿no?, que esto es ahora, ¿no?, con 3 chicos en una cama y que antes podía ser solo con un chico y una chica. Entonces, bueno, querían preguntar, ¿no?, pues qué es una mamada, entonces tuvimos que reflexionar de decir, bueno, si estáis, ¿no?, como preguntando como sobre una práctica sexual con un nombre vulgar, bueno, toda esta reflexión bueno, qué queréis saber exactamente, pero qué les queréis preguntar a las abuelas. ¿Realmente les queréis preguntar esto o estamos, ¿no?, en este contexto de hablar, ¿no?, de esta manera de sexualidad? Entonces, aquí fue como muy interesante porque, bueno, acompañamos, ¿no?, en este proceso. Pero una cosa que ya mencionaban era este cambio en las opciones, ¿no?, de la sexualidad. Luego, en cuanto a roles de género, esta idea de- del pasado, ¿no?, que es un pasado único prácticamente, ¿no? Dicen, bueno, que la mujer siempre tenía que cocinar, claro, porque en época romana, ¿no?, era el chico el que se iba a la guerra y la chica se tenía que quedar a cocinar y a cuidar a los hijos, ¿no? Entonces, esta asimilación de la época romana con el contexto de las infancias de las abuelas y entonces decir, bueno, si esto es lo que os interesa, ver si se podía preguntar. Entonces les preguntamos, bueno, ¿y quién creéis que cuidaba, no? Y dijeron, bueno, yo creo que los dos. Bueno, mi abuelo, no, mi abuela. Entonces, como también aquí ubicar estos abuelos, ¿no?, en las tareas de cuidados actuales, que es el punto de referencia que tienen estas infancias de sus abuelos, ¿no? El tema de la edad es bastante interesante porque tienen esta percepción de que antes las chicas se casaban con gente mayor y que cuando era muy pequeño, ¿no?, se mencionan los 14 años, pues ya sé, y que, no, perdón, al revés, y que ahora, pues ya gente que ellos consideran, esta clase tenía 11 años, pues que ya se empieza, ¿no?, como estas prácticas sexuales a una edad como más temprana, ¿no?, y que antes empezaba más tarde. Y entonces había una discusión que no les acababa de cuadrar, ¿no? Porque decían, bueno, pero antes se casaban antes. Entonces ya con 20 años ya se habían casado y entonces algunas ya tenían hijos, ¿no? Entonces, como que el tema de la edad era algo que les inquietaba también. Y esta idea de la obligación, ¿no?, que había unos padres que obligaban a sus hijas a casarse con hombres mayores, ¿no? Esta idea, bueno, estaba apareciendo en cómo percibían a esta sexualidad del pasado. Esta idea de tabú o de prohibición de las diversidades sexuales, cuando antes las mujeres, las chicas tenían vergüenza de decir que eran lesbianas porque no era normal, o el hecho de la violencia, ¿no? Si tú le decías a alguien que eras gay, pues te pegaban. Y entonces estas reflexiones que acompañaban, ¿no?, y las decían ellos mismos de, bueno, pero en realidad esto sigue pasando, ¿no? Porque hay gente que también tampoco sigue aceptando pues que haya personas gays en este caso, ¿no? Y esta reflexión de que antes también existían, en este caso, personas trans, pero que tenían mucho miedo. Es decir, que vinculaban estas diversidades sexuales con algo que no podía pasar, ¿no?, pero que igualmente estaba sucediendo. Entonces, se imaginan temas tipo el tema de la ropa interior. Bueno, dicen que, bueno, o no existía el tanga o no se utilizaba tanto. O los cánones de belleza, ¿no?, que antes el físico no era tan importante y que ahora la gente se opera y antes todo el mundo tenía curvas. O esta idea de pareja, ¿no? De, bueno, antes del Tinder, ¿cómo lo hacían para encontrar pareja?
Y esto también es algo que preguntan. Y esta idea de los anticonceptivos, ¿no? Antes se utilizaban los anticonceptivos, ¿qué estaba pasando con estos temas? Y con todo esto se hizo la lista de preguntas a las abuelas, hemos querido poner la foto porque hace mucha gracia cómo están tachadas y reescritas, porque pasaron por este proceso de gobernanza nuestro, pero también del tutor, que la verdad es que el tutor ya nos avisó que no iban a hablar solo de sexualidad y que le iban a dar todo un contexto histórico a la conversación, y la verdad es que ha enriquecido muchísimo a estas entrevistas y estos grupos focales. Entonces, esto es una línea cronológica que aquí es donde me ha salido mi vertiente de historiadora y querer intentar ubicar la vida de estas abuelas en este contexto, ¿no? Entonces, la que nació primero, nació en el 41, entonces es nada, 3 años después del fin de la guerra civil y del inicio de la dictadura. Entonces sí que hemos percibido una diferencia entre las tres abuelas, perdón, que nacieron en los años 40, que realmente eran años de posguerra, a las abuelas que nacieron en los 50, que eran estas dos abuelas. Aquí sí que ha habido diferencia de experiencia en sus intimidades, con estos 10 años de diferencia. Lo que marca históricamente este cambio de etapa son el Pacto de Madrid en el 53, que es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando habían ganado las democracias al fascismo, se suponía que en algún momento España dejaría de ser fascista, porque las democracias vendrían, ¿no? Echarían una mano ¿no? a demoler esta dictadura, pero no fue así, porque con la Guerra Fría lo que hicieron estas democracias fue reconocer y aliarse de algún modo con el fascismo en España, y con los pactos de Madrid se materializó este reconocimiento internacional de la dictadura. Entonces fue cuando la lucha armada, que es que resistió hasta el 53, pues ya desapareció, ya se vio que no había opción posible y se tenía que vivir con esta dictadura. Pero también a nivel económico hay un cambio, ¿no? O sea, se está empezando a salir ya de lo que fue esta posguerra con una situación económica complicada, y donde, bueno, ¿no? Se salió de una guerra y la gente lo pasó muy mal. Entonces, una de las cosas, ¿no? y retomando esta idea de la edad, la abuela que nació en el 41, lo primero que se explicó, ¿no? Porque les hacían presentar y explicar un poco quién eran, y ella dijo literalmente esto. Dice, yo era de familia pobre, yo pasaba hambre, mis padres tenían pocas tierras para poder vivir, pero cuando vinimos aquí a Barcelona, yo vine con 16 años a Barcelona, una migración desde el sur de España, y me vine con mi padre y lo pasamos viviendo en Barcelona, y aquello fue una fiesta porque por lo menos podíamos comer. Y explica que cuando estaba en su pueblo en el sur de España, decía, yo tenía 7 años, ya cuidaba a mis hermanos porque eran más pequeños que yo los cuidaba, y a los 11 me fui a servir en Albacete, que era la capital. Entonces le dicen, fui a servir de niñera, fui niñera. Y una niña le pregunta, ¿pero con 11 años? Y la abuela responde, sí, con 11 años. Yo tenía que cuidar a 5 niños. Y la niña dice, o sea, como nosotros ahora mismo. Dice, sí, pero yo cuidando a 5 niños. Les tenía que dar de comer, les tenía que lavar la ropa, les tenía que planchar y tenía que ducharlos. Y un niño preguntó, ¿pero te pagaban? Dice, sí, claro. Dice otro niño, ¿y la educación? Yo no he ido nunca a la escuela, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar por aquí porque es como súper emotivo este cambio que se percibe de esta experiencia de una mujer de 11 años en el año 52, con los niños que le están entrevistando en el 2023 con la misma edad, ¿no? Entonces es como muy, muy impactante estas entrevistas y muy emotivas. Y una de las abuelas, la que hemos dicho 4,
decía esto, ¿no? Yo creo que es una de las generaciones que ha habido más diferencia. El cambio que ha habido desde que nosotras éramos pequeñas hasta los que ahora son pequeños, creo que es la diferencia más grande que ha vivido, que hemos vivido. Y esta misma abuela explica que ella no había pasado hambre porque como estas entrevistas fueron en un pueblo en el Panadés, un pueblo muy pequeño, ella dice, todos los que teníamos tierra, pues mira, si no plantábamos cebollas. Dice, yo tenía unos parientes en Tarrasa que decían que de dinero sí que tenían, pero que pasaron mucha hambre, porque no querían dinero, querían comida y comida solo había en el campo. Entonces, esto es un poco el punto de partida donde agradecemos al tutor que diera este contexto porque fue muy impactante para estos grupos de niños y niñas que hicieron las entrevistas. En relación a las edades, me he ido dedicando a recoger estas abuelas a qué edad empezaron, ¿no? O estos marcadores de edad que ellas mismas iban consolidando. Y ya hemos dicho, ¿no? Esta mujer a los 11 años sirviendo, pero otra abuela que tenía 10 años en los años 50 empezó también a trabajar de aprendiz en una tienda. Y estas son las que tuvieron los hijos y se casaron a los 20, 21 años y con 22 años ya empezaron a tener los hijos. Las que habían nacido en los años 50 empezaron a trabajar con 12 y 16 años, ¿no? Una también en un estanco vendiendo cosas y la otra también pues cosiendo. Y lo que es interesante es que los noviazgos los sitúan alrededor de los 15 años, 15, 18, ¿no? Y algunas, ¿no? Bueno, ya iremos viendo el porqué. No tiene novio ni pareja ni nada hasta los 29 años y aquí también vamos a poner énfasis en también las diversidades de experiencias en cada una de ellas. A nivel más histórico y más bueno, de contexto, ¿no? La dictadura, bueno, muere el dictador en el 75 y a partir de aquí, el 78, se despenaliza el adulterio y los anticonceptivos. Es decir, que hasta el 78 ser infiel estaba penalizado. A partir de aquí ya empiezan todas las leyes, ¿no? En el 81 ley del divorcio, en el 84 es la primera FIF, que esto me hace mucha gracia, es decir, 6 años antes de la primera FIF se despenalizó de adulterio. Entonces no sé cómo sería en términos de adulterio una FIF, aunque sea de material genético propio. Luego la ley del aborto, la primera ley de reproducción asistida, y todo esto junto con la aparición de Internet en Estados Unidos y a mediados de los 90, esta generalización de Internet en España y los 2000, pues Facebook, Twitter, Instagram y finalmente TikTok. Entonces, viendo un poco estas experiencias y estas edades de estas mujeres vinculadas con el contexto histórico, sí que ejemplifican un poco esta idea de esta gran diferencia que ha vivido esta generación o estas generaciones de mujeres. Esto serían, ahora pasaremos a hablar brevemente al análisis que realizaron las infancias y que les acompañamos en estas 5 categorías, ¿eh? Empezamos a categorizar, empezamos a pensar qué les sorprendía más, entonces apuntamos todos los verbatims y finalmente agrupamos estos verbatims en diferentes categorías que también fueron decididas por ellos y ellas. La primera fue el contexto histórico-social. Y de hecho esto fue una categoría porque realmente, como dice Bruna, les sorprendió muchísimo. Les sorprendió esta educación estricta que había, ¿no? Por ejemplo, si decías algo que no tocaba, pues te pegaban o había cosas que eran prohibidas, ¿no? El tema del trabajo que nos ha contado Bruna es una de las cosas que también les impactó muchísimo. Desde servir, desde guardar vacas, cavar el huerto, coser, ¿no? No solo empezar a trabajar pronto a sus edades, ¿no? Ya estaban trabajando, sino el tipo de trabajos que se hacían, que eran muy, muy distintos y a veces pues, impactantes para ellos. Todo el tema, el contexto de dictadura, del hambre,
que se pasó, también lo resaltaron, y las fechas de matrimonio, ¿no? Que se casaban alrededor de los 20 años. De hecho, uno de los verbatims que se escogieron para representar este contexto, porque luego ellos, estos verbatims, los transformaron en pequeños sketch para hacer la representación teatral, ¿no? Entonces una niña decía, ¿cómo se trataba el tema de la sexualidad en la época de Franco? Y una abuela decía, era prohibido, no podías. Pero ya no era porque estuviera Franco, sino por la mentalidad que tenía esa gente, porque ya venía de otras épocas, ¿no? Y otra abuela dice, no, no, esto no se puede decir tampoco. No tengo ni idea, pero un tema que no se hablaba. A los niños nos echaban fuera cuando había algún tema que hablaban de sexualidad. Es decir, ya empiezan sobre ese contexto que hay un tabú y el tabú sería esta segunda episodio o segunda categoría, que sería pues la sexualidad en ese momento como un tabú, pero también las resistencias, porque a los niños y las niñas les interesaba muchísimo, bueno, se quedaron más impactados porque no se hablaba, porque era pecado, porque no se besaban en público, pero luego empezamos a poder dar visibilidad a estas resistencias. No se besaban en público, pero se escondían para hacerlo. O todo el tema de había censura y por lo tanto en las películas no aparecían besos, no aparecían personas desnudas, etcétera, etcétera, porque era pecado, no se podía enseñar, ¿no? Estaba prohibido, pero de repente pues se iban a Francia a ver películas de este tipo, ¿no? Para saltarse la censura. O, por ejemplo, una abuela de la que nos contaba que no se podía hablar, pero ella aprendía y escuchaba las conversaciones de las personas adultas en otros espacios como la peluquería, ahí medio escondidos, se puede, ¿no? Entonces, decían este verbatim, ¿no? Antes os dabais besos en público, no, uy, madre mía, no, ¿por qué? ¿Cómo? Era pecado, era totalmente un pecado y además estaba prohibido. Y otra abuela dice, sí, sí, pero si lo haces de escondidas, no se enterará nadie. Es decir, aquí este verbatim se muestra tanto pues, las continuidades del tabú, ¿no? Pero también cómo estas personas resistían a esas prohibiciones. La tercera categoría era la menstruación, otro tema muy importante que ya les generaba como mucha inquietud al pensar las preguntas. ¿Qué se pondrían? ¿No? Decían, primero, cómo aprendían, sabían lo que era o no lo sabían y qué se ponían, ¿no? Entonces descubrieron que se ponían unas toallas que encima luego tenían que lavar a mano, que no siempre había, ¿no? Que había unos cinturones como que podían aguantar esas compresas. La prohibición, las prohibiciones varias durante el periodo ¿no? de menstruar, cuando menstruamos pues no se podían hacer ciertas cosas y sobre todo el desconocimiento, ¿no? Una abuela que explicaba que le vino a los 14 años y su mamá le decía que no te pongas agua, ni te rentes, no te puedes lavar la cabeza, ¿no? No te podías duchar porque no te sienta bien cuando tienes la regla. Y en cambio otra también, cuando me vino la regla, yo no lo sabía. Bueno, sabía que gente de mi familia que tenía la regla, pero nadie me había dicho nada. Y yo estaba sirviendo y cuando me levanté tenía toda la cama mojada de sangre, ¿no? Estos desconocimientos que se asustaban porque no se hablaba. La cuarta categoría serán las prácticas sexuales, ¿no? Este celibato que a veces se daba hasta el matrimonio, ¿no? Ni besos antes de casarme. Y esa diferente tipología de relaciones sexuales que descubrieron que se tenían, ¿no? Dentro del marco de la pareja, muchas veces para hacer hijos, pero también por amor, pero también por placer, y a veces hasta por obligación, ¿no? Tenía como una diversidad de motivaciones de tener prácticas sexuales dentro del matrimonio, obviamente heterosexual, etcétera. Y os voy a decir una cosa, ¿no? Decía esta abuela, cuando me casé con mi marido, yo no había besado a ningún hombre, solo a mi marido, ¿no? Y tenía unas ganas locas de probar con otro hombre para ver cómo besaba, ¿no? Que muchas personas pues no habían besado. Pero si os podéis fijar, la segunda abuela dice, uy, pues yo era más mala que tú, yo era más mala, ¿no? Diciendo que ella quizás había vivido diferentes experiencias. Y ya la última, ¿no? Estas ideas de los roles de género,
dentro de la sexualidad y sobre todo dentro de las prácticas sexuales, ¿no? Como que los hombres siempre estaban dispuestos a tener relaciones sexuales, que hombres se reían de las mujeres, que si una mujer era más echada para adelante, pues podía salir, ¿no? Tener repercusiones, le podían decir cosas, y que un hombre podía haber estado con otras mujeres, pero una mujer no, o al menos podía decirlo, ¿no? Y una niña dice, pero ¿las prácticas sexuales eran solo para tener hijos o lo hacíais por placer? Bueno, sí, para tener hijos y no. Además, otra cosa, decía la abuela, era que el hombre ganaba. ¿Cómo que no ganaba? Sí, porque el hombre tenía, si tenía ganas y la mujer tenía que... Y si la mujer no quería, es igual, era el hombre el que quería. ¿No? Y esto ahora vamos a ver, estas son las categorías que analizamos con los niños, pero cuáles otras podemos ver, ¿no? Bru, está silenciada. Ahora, lo que hemos destacado de estos verbátims es que un poco preguntarnos, ¿no? Los verbátims que seleccionan las infancias de alguna manera reproducen el pasado imaginado, porque éramos nosotras con nuestro análisis y nuestra pregunta las que les dábamos las que les mostrábamos estas diversidades, ¿no? Pero en principio, bajo esta premisa de lo que nos llama la atención es cuando lo que nos dicen las abuelas encaja con nuestra imaginación de lo que tendría que ser en el pasado. Y bueno, aquí hay unas fotos de la representación de teatro que hicieron, que ahora veremos que el espacio de la peluquería o la barbería realmente fueron espacios como muy, bueno, importantes. ¿Qué nos explican las abuelas? ¿No? O sea, esta idea de la menstruación, este verbatim, ¿no? De esta chica que estaba sirviendo y que se despertó con toda la sangre en la cama, sigue, pero esto ya no lo recogen las infancias, diciendo que había una yayita conmigo, una abuela, que dormía en la misma habitación porque también estaba sirviendo y entonces fue ella la que la ayudó. Y está como explicando lo que se acuerdan de lo que sus madres se ponían para que no le cayera la compresa. En este caso explica como un cinturón, una cosa así ancha, como delante y una cosa así por detrás, que lo hacían, ¿no? Que se tenía que aguantar con una imperdible. Y bueno, al final a mí me hacían poner este cinturón, pero mis amigas no. No es exactamente el del dibujo que he encontrado en Google, pero más o menos. Y una otra abuela que explica que su madre no llevaba bragas y que al final cuando se le venía la regla lo que hacía era como ponerse unos trapos como atados en la cintura. Y nos ha hecho gracia como vincular esto con esta idea que decían, ¿no? Las infancias de estas percepciones del pasado de, bueno, o no existía el tanga o no se utilizaba, ¿no? Estas concepciones distintas de lo que puede ser la ropa interior. Una de las abuelas explica que vivió, ¿no? esta venida de la menstruación de una manera muy traumática y le recriminaba a su madre y a su hermana, que su hermana era 10 años mayor que ella, que no le hubiera explicado nada y ella dice, no era necesario que me explicara cómo se hacían los bebés, ¿no? O sea, yo ya entiendo que el sexo no me lo podían explicar, pero al menos la regla, ¿no? La menstruación, ¿no? Y entonces, bueno, solo le vino la regla, se asustó mucho y nada, su madre le dijo que le vendría cada mes, ¿no? Um, Aquí pasaron cosas, pero voy un poco rápido. Esta idea de compartiendo saberes era que una abuela explicaba que ella también que ella había hecho clases de costura y como una niña dice, pues yo también hago costura. Dice, yo hago los jueves. Dice, pues yo también iba los jueves a aprender costura. Y entonces, bueno, era bastante interesante estos paralelismos y estas conexiones. Y entonces, cuando les preguntaron, ¿no? ¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra sexualidad? Dice, a mí curiosidad. Dice, ahora he aprendido mucho y lo he aprendido de mayor porque no sabía nada, pero nunca es tarde para aprender cosas. Y esta idea de que la sexualidad, ¿no? Era un tema que no se hablaba, a los niños les echaban fuera y los hombres eran los que decían alguna burrada, pero las mujeres nunca. Es decir, que quien podía hablar de sexualidad
eran los hombres, porque ni las mujeres ni los niños. Y en los resultados contemporáneos del proyecto Sexafin, quien tiene el permiso de hablar en público de una manera muy abierta de sexualidad en las aulas de primaria son también los niños, ¿no? Entonces, bueno, como vemos también algunas continuidades. Y esta idea de los besos, ¿no?, que ha mencionado Estel, y de la violencia asociada a que alguien pudiera ver que te estaban besando. Pero aquí es donde aparecen las resistencias, que muy interesantemente las infancias no han señalado dentro de sus verbatims. Por ejemplo, una de las abuelas, yo os voy a decir una cosa, cuando yo me casé, yo no me había besado con ningún otro hombre que no fuera mi marido, ¿te imaginas? Y yo tenía unas ganas locas por probar otro hombre para ver cómo besaba. Dice, pues yo era más mala que tú. Sí, es verdad, eras más mala, habías besado más. Había tenido 2 o 3, pero de vista, ¿eh? ¿Pero te habían besado? No, eso no. Vale, ves. Aquí es donde se quedan las infancias. Vale, estos besos que no se habían dado. Pero sigue este verbatim y la abuela dice, cuidado, 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 cuidado con lo que digo, ay Señor Dios mío. Es decir, que no queda tan claro que no se hubiera dado besos con 2 o 3. Entonces, también hay un control propio de lo que se está diciendo en este grupo focal, porque a pesar de que desde mi perspectiva podría decir tranquilamente que se había besado con 3 antes de que con su marido, parece que para ella no. Entonces me parece interesante varias cosas aquí. Una, la propia reacción de la abuela de no querer decir, y el análisis de los niños, que esta parte no la ven, ¿no? Se quedan con esta idea de prohibición, que es lo que corresponde con lo que debería ser el pasado. Y otra abuela que estaba hablando de deseos, ¿no? No es que estuviera prohibido, pero la gente ya estaba mentalizada de esta manera, porque claro, yo no puedo explicarte cosas en la escuela porque luego esto como que se expande. Dice, si tú sentías deseos, de lo que os decía antes, yo tenía muchas ganas cuando estaba con mi marido, pero decía que tengo ganas de besar a otro hombre a ver qué siento, pero también otra de las abuelas que dice que yo he tenido curiosidad por probarlo con alguna vez con una mujer y soy un poco fresca. Y luego, bueno, una conversación muy distendida de una abuela que le decía a un niño, bueno, tú solo que tuvieras 30 años ya estaría bien, ¿no? O sea que hay esta expresión también de estos deseos. Y esta transmisión de saberes que, como ha mencionado Estel, se situaban físicamente en las peluquerías, porque explican las abuelas que en sus familias dicen esto, cuando se tenía que hablar de estas cosas, de sexualidad, me echaban fuera, pero yo me escondía en algún sitio para escuchar. Esta idea de cosas de adultos y estrategias de las infancias para escuchar. Y esta que es como nuestra abuela, bueno, ¿no? Como estas, bueno, que no sé, que nos da como mucha información. Esta nació en los años 40 y nos dice, yo es que trabajaba en la peluquería y allí escuchaba muchas cosas. Venían muchas mujeres y a veces, como yo era muy pequeña, me decían, vete al baño, pero alguna cosa escuchaba. La misma abuela en la peluquería sí que se hablaba de cosas raras. Venía una chica que era de la vida, una prostituta, y venía con fotos y yo tenía 15 años y me decían, tú vete a comprar, pero siempre había algún espacio, algo que recibía. Curiosamente, el vínculo, y esto es una cosa de nosotras, ¿no? Nuestro análisis, esta mujer que entró a trabajar en la peluquería muy joven y que ella sí dice que sabía cosas y las sabía por la peluquería, o sea, un espacio de mujeres donde se compartían saberes. Esta mujer dijo, yo novio no tuve porque a mí me gustaba estar soltera. No encontraba importante tener un hombre de pareja. Yo me ganaba bien la vida en Barcelona, a mí no me faltaba de nada, tenía mis amigas, íbamos a bailar a las discotecas, estamos hablando de los años 60, no me faltaba de nada. Y mi madre me decía, niña, te vas a quedar soltera y después serás la criada de tus hermanos. Bastante interesante esta responsabilidad social de los cuidados. Y mi hermano ya tenía críos y mi madre y mis amigas todas casadas, total, que yo tenía que salir sola
y aquí pues dije que sí y conoció a su pareja, a su marido, en los 29 años y a los 30 años se casó. Curiosamente, la que hace de las 5 abuelas analizadas la vida independiente desde la soltería es la que trabajaba en la peluquería y había compartido y adquirido muchos saberes de mujeres. Y luego resulta que las barberías donde iban los hombres también eran espacios de comunicación. Y una de las abuelas explica que su padre se iba a la barbería de hombres, pero allí se explicaba de todo y cuando el padre volvía a casa, que le comentaba a la madre todo lo que habían dicho en la barbería, ella también intentaba estar allí para escuchar. Entonces, esta idea de, bueno, en qué espacios y en qué o sea, en dónde sí se hablaba de sexualidad, dónde no, y cómo se construye estas diversidades y estas ambivalencias bueno, ¿no? Que no coincide tampoco como hemos construido este pasado tan monolítico. El tema de los anticonceptivos, las mujeres que tuvieron hijos, las que se casaron a los 20 años, que eran finales de los 50, no tuvieron acceso. Y una de ellas dijo, bueno, yo supongo que los ricos sí que disponían de algo, no lo sé, esto es algo que no lo sé. Incluso una de ellas, la primera vez que ve un preservativo, es a los 25 años de casada, ya a los años 80. Pero las que estaban a los 20, cuando, en los 70, 20, 30, 70, 80, dicen, yo tomé pastillas anticonceptivas antes de casarme porque había tenido 30.000 relaciones sexuales antes de casarme, pero necesitabas una receta del ginecólogo, entonces ella le fue a pedir al ginecólogo y el ginecólogo le dice, pero este muchacho ya tiene buenas intenciones. Y yo le dije, bueno, yo pensé, ay, ¿qué le importa al ginecólogo esto, no? Y luego otra, que ya tenía, ella tenía pareja ya desde los 15 años y bueno, tuvo que ir a pedir una receta para tener relaciones sexuales y lo que explicó en su casa fue, yo no dije que iba al médico, yo dije que iba con mi novio a Barcelona a mirar cosas del viaje de novios y fuimos a la Dacheus porque una amiga mía me dijo que era donde había que ir y estaba Santiago Dacheus, que es quien me dio estas primeras pastillas anticonceptivas. Entonces, bueno, también estos circuitos para ir a tomar y a encontrar estas pastillas. Y el tema de placer reproducción en prácticas sexuales, las infancias, el análisis de las infancias se había quedado mucho en esta idea de los hijos se tenían para reproducirse, o al revés, la sexualidad, el coito heterosexual era para reproducirse, pero, y esta idea que vinculaban, ¿no?, en el verbatim que los hombres siempre querían, que está aquí al lado, ¿no? Esta idea de que si la mujer tiene ganas o no quería, bueno, es igual, ¿no? Es lo que el hombre quería. Pero resulta que no era tan así, porque cuando les preguntan, bueno, prácticas sexuales, decían, bueno, dice, había el Kama Sutra, pero no las practicábamos, y otra abuela contesta, dice, bueno, yo alguna cosa sí que he practicado del Kama Sutra, o algunas que dicen literalmente que no, que no, que el hecho de ir al ginecólogo a tomar pastillas anticonceptivas implica automáticamente reconocer el placer de la sexualidad, ¿no? Es decir, que hay un contraste entre la información que obtienen las infancias porque les llama la atención con las diversidades que hay de las abuelas cuando explican este tema, ¿no? Y cuando las infancias les preguntan si conocen a alguien que se haya ido a Francia a ver películas eróticas, no se esperan que la respuesta sea sí, yo me había ido a Perpiñán y vamos a ver pues Emanuel, ¿no? Y también existían pruebas de embarazo que utilizaban cuando no les venía la regla, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esta apertura es más las abuelas más jóvenes que fueron jóvenes en los 70. Y lo mismo pasa con estas sexualidades disidentes o diversidades, de que, bueno, ¿no?, cuando se habla, ¿no?, teóricamente de, ¿no?, todo el tema, ¿no?, si había gays, si había lesbianas, bueno, todo muy tabú y muy vinculado a la violencia, pero yo vivía en la calle París y al lado había una tienda de costura que eran dos mujeres y vivían juntas.
vale, eran dos mujeres que vivían juntas, pero no se decía que era pareja. No, no se decía, pero eran dos mujeres que vivían juntas, ¿no? O sea, como era obvio, ¿no? De alguna manera no se hablaba, pero era obvio. Y después había un señor que hacía corsés para mujeres muy bonitos, ¿no? Que también era gay. Digo, bueno, este cambio, ¿no? También constatan, ¿no? Que nosotros sabíamos, ¿no? Lo de los gays, lo de las lesbianas. Dice, pero es que ahora, ¿no? Hay como 50 nombres que no sabes lo que son. Y también que empiezan a hablar, ¿no? De todo los cotilleos del pueblo y de los básicamente gays que hay en el pueblo. Así como, bueno, ¿no? Conversación de café. Pero cuando los chicos les preguntan, ¿pero conocéis a alguien? Salen casos súper cercanos, ¿no? Mi primo, mi cuñada. Entonces, eran realidades o son realidades que están entrincadas en la vida de estas abuelas y que vivieron con ello toda la vida, pero bueno, estaba en este contexto normalizado la existencia, pero también el silencio, ¿no? De estas situaciones. Y bueno, ya para acabar, un poco esta idea de que la construcción imaginada del pasado a veces reproduce lo que ya imaginamos, que cómo tiene que ser este pasado, y que falta una mirada antropológica. Y en estos talleres sí que yo encuentro, esto es como muy también subjetivo, las dificultades que tenemos de transmitir esta mirada antropológica. Porque el tutor, que era un poco el regulador de los contenidos, no la tenía tampoco, ¿no? Entonces al tutor ya le iba bien explicar la historia como debía ser explicada, ¿no? Sin incluir estas diversidades. Entonces, esta gobernanza del tutor, la verdad es que permitió contextualizar muchísimo y enriquecer muchísimo otros aspectos de la vida de estas mujeres, ¿no? Desde la edad de trabajar, los noviazgos, toda la dictadura. O sea, una de las preguntas que le hicieron es, bueno, ¿qué estabais haciendo cuando murió el dictador? ¿No? Entonces, como permitió todo un juego histórico muy, muy, muy interesante, pero a la vez invisibilizó de alguna manera para, ¿no? Sintetizar y concretar las cosas, todas estas diversidades, ¿no? Entonces, un poco nuestra propuesta es precisamente visibilizar que en el pasado también existían muchas diversidades de experiencias y que obviamente dependía de todas las interseccionalidades. Y un poco la propuesta sería antropologizar, ¿no? Esta didáctica de la historia, pero también fomentar los diálogos intergeneracionales desde la diversidad y la inclusión. Y bueno, de hecho, gracias a este seminario, ¿no? También queremos reproducir esta actividad en otras escuelas, pero incluyendo la posibilidad de entrevistar abuelos, abuelas, personas mayores que no están físicamente ¿no? en nuestro país, sino que ¿no? Hay muchas escuelas donde, ¿no? Estas infancias tienen las abuelidades en otros contextos y se pueda incluir también esta experiencia en otros países, en otros contextos culturales y con otras historias para poder ampliar más esta diversidad de experiencias ¿no? de las intimidades o la sexualidad en el pasado. Y bueno, nada, hasta aquí. Me imagino que abrimos preguntas, dejo de compartir. Muchísimas gracias, Bruna y Esther. La verdad es que este proyecto es una maravilla también. Bueno, como participé en la segunda edición, en el proceso de la entrevista, la verdad es que yo me llevo muchos años menos con las abuelas y aún así me impactó mucho y hay que decir que fue el punto donde más aprendí sobre la historia de España de los 5 años que llevo viviendo aquí. Es increíble y verlo ya con los resultados, pues también emociona, ¿no? Y nada, abrimos la ronda de preguntas, tanto quien quiera hablar que levante la mano de la función de aquí en el chat, o si no, también se puede escribir. Muchísimas gracias. No sé si hay ya una pregunta. Si no, yo tengo una. Y como ya no, como no no se han ofrecido, ¿no? Digásemos, abuelos para participar, algunos de los infantes
¿Tuvieron algún imaginario sobre los abuelos? No, trabajadora social que hacía un poco de mediación y que acompañó a las abuelas, de hecho nos dijo que las abuelas venían con miedo y que estaban un poco asustadas de lo que se les iba a preguntar. Y un poco dijo que los abuelos era too much, que ya hablaban poco de normal y que plantear que podían hablar de intimidades que probablemente no habrían compartido nunca con nadie, bueno, esto es nuestro, ¿eh? Pero era como demasiado. Pero la verdad es que a las infancias no les sorprendió, ¿eh? Que solo fueran abuelas, no dijeron nada. Total, al año siguiente volvimos a hacer la misma actividad y en vez de 6, creo que fueron 12 apuntadas y otra vez todo abuelas. Y, Ya. y aquí es lo curioso, ¿no? Porque hemos dicho que en la sexualidad de ayer, las personas que les estaba más permitido hablar de sexualidad eran los hombres. A la sexualidad de hoy, en Resultados Sexafin, vemos que a los niños se les permite más hablar en público desde la broma y tal, de la sexualidad, pero sin embargo, cuando hacemos talleres con familias, suelen ser las madres las que hacen educación sexual con los hijos e hijas, y en ese caso se apuntaron abuelas a hacer estos diálogos de explicar, ¿no? Entonces, no, no sé, a mí me genera como mucha curiosidad, ¿no? Como estas mujeres, ¿no? Como transmisoras de la educación sexual. Mm. De hecho, no, pero también me hace pensar en ahora que me he dedicado a empezar a analizar los resultados de secundaria, que también cuando hablan de sexualidad, la persona con cual dicen que no se puede hablar nunca es el padre. Ni mencionan a la madre, directamente van hacia la figura masculina. Y me parece muy, muy interesante que en realidad no tenemos ni un dato sobre qué está pasando en estas familias de esta perspectiva. No sé si alguien más tiene una pregunta. O no sé, ¿queréis añadir algo más, Bruna y Estel? Igual algo que queréis comentar y Alex creo que... No, estoy intentando, bueno, la verdad es que estoy fascinada por lo que acabáis de presentar, me encanta, no sabéis cuánto me hubiese gustado poder hacer preguntas a mis abuelas sobre este tema. No, felicitaros, la verdad me parece increíble. Si pienso en preguntas os las mando, pero por ahora lo Sí, tengo en la cabeza y necesito procesarlo porque muy emocionante también, o sea, muy conmovedor como intercambio, me parece. Mm. sí, yo creo que vale mucho la pena esta idea de conversar y preguntar, bueno, cosas muy íntimas, ¿no? Es que la vida cotidiana, ¿no? En el fondo de estas personas que, bueno, ¿no? Que siguen vivas y que por lo tanto te pueden trasladar, claro, 80 años atrás, ¿no? Y es impactante, sí, yo creo que es impactante. Y creo que para las infancias es muy, bueno, le da mucho juego de pensar desde muchos lugares. Yo creo que estuvimos 1 hora y 10 en los grupos focales y los tuvimos que cortar porque se tenían que ir, ¿no? Estaban en el horario de este Casal Davis, pero realmente nadie quería irse, o sea, fue como una imposición porque estaba fluyendo todo de una manera muy interesante. Y a mí lo que me flipa es que una mujer pueda decir abiertamente, pues mira, a mí me hubiera gustado probarlo con una mujer, yo había dado besos, pero lo digo, pero no lo digo, como de una manera, o sea, que realmente, ¿no? Yo creo que el hecho de hablar con estas infancias está generando otro espacio. Aparte no se conocían, bueno, se conocían del pueblo, pero no eran familia, con lo cual no había que mantener ningún secreto familiar. Entonces fue como, sí, fue súper emotivo, o sea, cuando nosotras estábamos presentes pues era como muy chulo, sí, sí. Pero sí, hay Esto que que hacer pudieran entrevistas. conversar, ¿no? Que los niños, normalmente niños y niñas nos dicen que, bueno, que esa dificultad que tienen de hablar con personas adultas, normalmente la familia, ¿no? Los progenitores, y en cambio aquí estaban hablando con personas que
nos parecería más difícil y de una manera súper fluida. Sí. ¿Y os dieron las razones las abuelas por las cuales se habían apuntado? Bueno, fue de un poco difícil que se apuntaran. De hecho, fue la persona que acompañaba, como que estaba ahí reclutando abuelas, Mis porque tenían un poco de miedo. Entonces les explicamos. Entonces nos pidieron, por favor, ¿nos podéis mandar las preguntas? Y yo dije, ay, con esa foto que toda tachada de no sé qué del condón y, y la mamada, ¿no? Entonces, bueno, es decir, que al principio estaban un poco, bueno, ¿qué nos preguntarán? Y esto según la acompañante, digamos, del Casal Davis. Y luego el resultado totalmente diferente, pero los motivos no lo sé. El siguiente año, ya te digo, quizás el boca a oreja fue que vinieran más abuelas. Mm. Bueno, yo creo que sí, que había como este miedo, ¿no? De qué nos van a preguntar unos niños, ¿no? En plan, sobre sexualidad. Y hasta qué punto, claro, me voy a exponer o se va a hablar de mi intimidad. Lo primero que les dijeron, ¿no? Los niños, que lo tenían súper escrito, es esto, ¿no? Si os sentís incómodas en algún momento, no es necesario que contestéis, o sea, les habíamos, ¿no? Bueno, yo creo que no sé si nosotras o el tutor, porque la verdad es que el tutor se implicó un montón en cuidar también estos espacios y eso lo tenían muy claro, ¿no? Y yo creo que el tutor les había o sea, que tenían que hablar de una manera educada porque nunca salió ninguna palabra fuera de tono, no hubo ningún grito o sea, todos los chicos estaban como súper concentrados escuchando. Entonces yo creo que aquí sí que había habido como un trabajo del tutor de ponerlos en contexto y yo creo que el siguiente año que se doblaron las abuelas, no sé si alguna repitió, esto no, sí, sí, ¿no? Entonces como que había sido un espacio de, bueno, seguro y de confortable. Y muchas, claro, las que eran del pueblo estaban volviendo a la escuela, obviamente con cambios, pero a la escuela que habían ido ellas, ¿no? Entonces, bueno, esto era chulo. Sí que es verdad que es un pueblo muy particular, yo creo, porque cuando hicimos la obra de teatro esta que hicieron el primer año, ¿no? Las niñas de las infancias de las escuelas que hicieron la obra de teatro, los monitores que gestionaban esto estaban en el centro era una sala muy grande del centro cívico y montaron un escenario en el centro y todo el pueblo, las 200 personas estaban alrededor, cosa que ya era raro de por sí, raro en el sentido de que ya los monitores trabajaron otro tipo de teatro que no es el escenario delante. Y acabaron preguntando al público que hicieran preguntas a las infancias, con lo cual el, los adultos empezaron a preguntar cosas de sexualidad a las infancias que habían representado la obra y pues se generó también una atmósfera muy interesante, muy segura y había bastante gente. Entonces, yo creo que es un pueblo muy particular donde se pueden hacer estas cosas y estas cosas están funcionando porque hay mucha, muy buena relación en la gente del pueblo. Intuimos un poco, ¿eh? Y bueno, no sé, empezamos en este pueblo por casualidad, o sea, conocimos al regidor del pueblo, le fuimos a ver y nos dijo que sí, que encantados y nos pagó la mitad del proyecto. O sea, yo creo que es un pueblo muy particular, muy abierto. Bueno, ahora veremos cuando lo hagamos en otros lugares qué respuesta tiene este contexto local. Entonces, yo creo que es esta cosa que pasa allí de relaciones sociales, yo creo que contribuye a generar estos espacios de confianza. Mm, seguramente. Y también yo tendría la curiosidad ahora hacer una entrevista a las personas que participaron, un poco un antes y un después, si algo ha cambiado o generado reflexiones incluso. Creo que sería súper interesante. Bueno, yo me imagino las abuelas en el Casal Davis hablando ¿no? El día siguiente, me las imagino allí explicando, ¿no? Las cosas. Hombre, Sí, sí, total, porque si el año siguiente hicimos la misma difusión, claro. todo lo mismo, se apuntaron el doble y encima fueron no sé cuántas veces a la escuela diciendo, ya tenemos, no sé, que estaban como emocionadas. El primer año había como miedo a ver qué pasará
y yo creo que luego se lo explicaron lo que bien que había ido y estaban ahí emocionadísimas. De hecho, había una niña que me dijo, es que la que vino era mi abuela, es decir, que ya vino una abuela suya, ¿no? Que a veces esto también parecería como que podría ser más incómodo, y en cambio esa mujer para nada. De hecho, no sé si recuerdas que una también era la madre de la tutora. Es que es la abuela esta que digo. Es la misma, eran 3 generaciones en Eran realidad. 3 generaciones porque la mamá es de la escuela, la nieta y la abuela, sí. Pues Sí, sí, esto generó, ay, perdón. no, no, Didi. Sí, me parecería interesante saber si esto generó luego conversaciones con sus propios nietos y nietas, ¿no? No sé si no estaban en la sala, o sea, si no formaban parte de los nenes y nenas que estaban ahí, pues saber si esto abrió algún diálogo, o si lo contaron o no lo comentaron no sé, me parecería interesante. Esto sería súper interesante. Sí, esto yo creo que lo podríamos incluir, ¿no? Ahora que también estamos planeando hacerlo en Barcelona, en Sants, ver si se puede incluir un poco de seguimiento, ¿no? Al cabo de una semana, ir al Casal Davis en plan, ¿y esto qué ha pasado, ¿no? Y a ir media hora como averiguar. Pero bueno, yo tengo la teoría que llega una edad que las abuelas ya las abuelas al menos, los abuelos, bueno, yo he hecho experimentos, ¿eh? Con mi propia familia a ver qué me cuentan y qué no, pero yo creo que hay una edad que ya, bueno, que ya cuentas mucho, ¿no? Y, bueno, me parece que hay que aprovechar estas edades. Y es súper interesante porque, bueno, de alguna manera el pasado se humaniza y se diversifica, que yo creo que a veces somos poco conscientes, ¿no? De todas estas vidas y de este siglo, o un poco menos, ¿no? Estos 80 años últimos, que realmente los cambios sociales han sido como muy espectaculares. Entonces, también los procesos de adaptación, ¿no? De estas mujeres, o bueno, de estas personas en general, a distintos momentos de su vida, pero distintos momentos sociales súper distintos, ¿no? Y yo creo no sé, si ahora añadimos otras perspectivas ¿no? que nos puedan hablar mujeres, ¿no? como ya abuelas, que, bueno, el concepto de abuela puede ser una abuela de 50 años perfectamente, ¿no? O sea, como lo que aquí consideramos muy joven, en otros contextos socioculturales. Yo creo que cuando hablemos de sexualidad en otros países, bueno, vamos a ver otras perspectivas que van a salir mucho podrían salir mucho de este tabú, ¿no? Porque esto es una cosa como muy particular del contexto español, que estaba como institucionalizado este tabú. En otros lugares el tabú funciona de otra forma, ¿no? Y esto yo creo que también será interesante incluirlo. Sí, y otra cosa que me parece interesante es que a nivel pedagógico esta aproximación a la antropología pues se ha quedado en la escuela. De hecho, esta escuela con el profesorado ha hecho todo un proceso para incorporar la educación sexual en el centro, y la actividad de sexualidad de sexto es todo este proyecto de entrevistar a abuelas. Es decir, que en principio este año no estaremos organizando estas actividades, pero en principio como actividad pedagógica y de diálogo la van a mantener. Esto también me parece muy, muy significativo. Mm, mm. Sí, sí. Pues no sé, ¿alguien tiene algún comentario, pregunta más? Si no, igual lo podemos cerrar por hoy, ¿no? Muchísimas gracias, Bruna, Estel, ha sido increíble. Y gracias a todos y todos que nos habéis seguido hoy. Y nos vemos la siguiente semana no, la siguiente sí, con Hannah Gibson, que va a presentar Tenemos derecho a ser madres, mujeres españolas con discapacidad intelectual luchan por la justicia reproductiva. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. 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 Adiós. Adiós.